El doctor Juan Carlos Morón Urbina tiene la disertación denominada Características de la prescripción y su tratamiento a nivel constitucional. Antes de darle el pase con su disertación, vamos a dar lectura de su hoja de vida resumida. Doctor Juan Carlos Morón Urbina es abogado por la Universidad San Martín de Porres y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de nuestro país. Doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, España, el año 2020. Profesor de cursos de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de Piura. Es miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y a nivel internacional del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, socio del estudio Echecopar. Señores jueces y juezas, con ustedes el doctor Juan Carlos Morón Urbina con la disertación Características de la prescripción y su tratamiento a nivel constitucional. Doctor, por favor, adelante. Lo recibimos con fuertes aplausos. Sí, gracias. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Señores, buenas tardes. En principio, agradeciendo la invitación en la persona del señor presidente de la autoridad y de la mesa que me acompaña. Y también les agradezco a ustedes por su tiempo y dedicación a una labor tan importante para la credibilidad del Poder Judicial. Me ha correspondido exponer temas sobre la prescripción de la facultad disciplinaria de la autoridad. Voy a plantear una explicación con algunos temas que creo que son básicos en el tema de prescripción. No vamos a hablar de la prescripción general, sino específicamente de la prescripción a partir de la normativa vigente que me permitió revisar y me facilitaron. Probablemente vamos a plantear algunos temas de discusión que me gustaría generar alguna reflexión sobre esta regulación. En todo caso, la idea siempre es fortalecer el funcionamiento y no debilitarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona, ¿sí? Okay, entonces, básicamente el temario que les propongo es revisar temas conceptuales sobre la prescripción, el tema de los fundamentos, de por qué existe la prescripción, para qué, sobre todo una perspectiva constitucional, y estamos hablando de una prescripción de potestades administrativas, o sea, de potestad de la autoridad. No es una prescripción civil de derechos o una prescripción de derechos disponibles o de libertades como es la prescripción del Código Civil. Es una prescripción de potestades públicas, de capacidades de la autoridad pública. Vamos a ver los efectos que tiene y las características jurídicas que tiene la prescripción y voy a plantearles cómo, en mi visión, es el tema del cómputo de plazos, para ver cómo inicia, cómo transcurre y cómo concluye el plazo de la prescripción. Algo que me gustaría empezar es posicionando el tema de la prescripción, ¿no? Porque la prescripción de una potestad administrativa, de una capacidad que tiene parte de la administración, en este caso la autoridad que sanciona y disciplina a los jueces, ejerce una función administrativa sobre los jueces. Esta facultad difiere, y mal haríamos en vincularla con la prescripción civil, que es una prescripción de facultades privadas o derechos disponibles, y también mal haríamos en compararla o articularla en función de la prescripción penal. Tienen sus vinculaciones, sus cercanías, pero también tienen sus diferencias. Entonces tenemos que estudiarlo en su propia esencia de una prescripción de una competencia administrativa. Ahora, como primer punto es el tiempo, porque finalmente de eso se está tratando. El tiempo afecta la capacidad que tiene la administración de ejercer algunas potestades. Y no es algo inusual, o sea, no es algo raro, es más bien algo común, ¿no? Si nos recordamos nuestros conocimientos básicos de derecho administrativo, vamos a acordarnos probablemente que la autoridad administrativa tiene la
un plazo limitado para resolver cualquier caso. Si uno presenta una solicitud, la autoridad tiene un plazo, en algunos casos la genera 30 días para resolver. ¿Qué pasa si a los 30 días no resuelve? Hay una figura jurídica para eso, que es el silencio administrativo, con lo cual ya está cubierto. Igual, si la autoridad administrativa quiere anular un acto administrativo, o sea, una decisión de la autoridad, tiene un tiempo, un año. Vencido el año, ya no lo va a poder hacer. Tendrá que pedírselo al juez y el juez tendrá 2 años para poderlo ver. 3 años después de emitido el acto, ya no va a poder ejercer la potestad anulatoria ni ellos mismos ni ante el Poder Judicial. Igual, cuando hablamos de una potestad tributaria, por ejemplo, ¿no? Vencido determinados plazos que establece el Código Tributario, la autoridad tributaria ya no puede revisar periodos fenecidos. Entonces vemos cómo el plazo va afectando el ejercicio de competencias administrativas. No es algo inusual, es algo común. Igual sucede para ejecutar sanciones. O sea, si fuera una sanción ya impuesta, ya vigente, también tiene un plazo la autoridad para ejecutarla. Si no la ejecuta dentro del plazo establecido, pierde ejecutividad. Es decir, siempre vamos a encontrar una figura legal que trata de ponerle coto a las potestades administrativas de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Y pensar lo contrario, o sea, pensar que las potestades pueden ejercerse sin fecha, es algo que colisiona con el Estado de Derecho. Nada más que mencionarles, probablemente se recordarán ustedes el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú, en el caso Barrow Shipcher, donde el Estado peruano fue condenado por el ejercicio justamente extemporáneo de la capacidad de anular. En ese caso lo que sucedió fue que se anuló una nacionalidad peruana después de alrededor de más de 10 años, porque se adujo que había un trámite administrativo omitido y se dijo lo anulamos y se le retiró la nacionalidad. Esta persona fue ante la Corte Interamericana, agotó las vías internas nacionales, aquí no se dio la razón, se fue a la Corte Interamericana y la Corte condenó al Estado peruano. Hay una sentencia que es muy conocida internacionalmente y siempre se cita como ejemplo de un ejercicio extemporáneo, prematuro, dilatado de una potestad pública, que es importante, pero fenece también en el tiempo. Entonces, para ver un poco los efectos que puede tener un transcurso del tiempo sobre una potestad. Entonces, estamos hablando de una prescripción de la facultad de investigar, de la facultad de indagar, de abrir un procedimiento disciplinario respecto de alguna presunta infracción. Démonos cuenta que en ese momento no hay una infracción probada, o sea, no hay una comprobación de infracción, ni menos una sanción. Lo que hay es una denuncia, una sospecha, un indicio, pero no hay una sanción. Entonces, hasta ese momento la presunción de inocencia permanece. Entonces, la prescripción justamente opera cuando la presunción de inocencia no se ha desvanecido aún. Entonces, por eso que cuando se conceptualiza la prescripción de una facultad como la disciplinaria, se establece que es una institución jurídica que lo que busca es desde el legislador, porque quien la impone es el legislador. Y ahí voy marcando un tema que me pidieron abordarlo, aportar algún criterio para abordarlo, que es el tema de la legalidad o el principio de legalidad, y que el legislador es el que establece el plazo de prescripción y sus condiciones y sus características, no la propia autoridad sancionadora, sino es el legislador el que pone, porque está poniendo en juego derechos fundamentales de las personas. Entonces el legislador es el que establece, por razones de política legislativa, o sea, razones de política legislativa, establece cuál es el límite temporal de la posibilidad represiva que tiene la administración en cualquiera de los campos. Establece cuál es ese derecho que el Estado tiene a sancionar, si se tiene, pero en un transcurso del tiempo limitado, y ese plazo lo establece la autoridad legislativa para que haya posibilidad de una sanción. ¿Cuáles son los fundamentos? A diferencia de lo que sucede en la prescripción penal, en la prescripción de potestades públicas, los fundamentos son diversos. No hay un solo fundamento. El fundamento más manido, el que suele recurrir, es el tema de la seguridad jurídica. Es decir, en el transcurso del tiempo establece y en aras de seguridad jurídica está establecido esta garantía de que se elimine la potestad disciplinaria si es que ha pasado un plazo determinado.
Pero también hay otros temas importantes desde el punto de vista del afectado, o sea, del procesado, del indagado, que hasta ese momento, repito, no es el sancionado. O sea, no hay un tema de punición ahí. Es una persona que tiene una sospecha nada más. Entonces, en ese momento, esa persona, como cualquiera de nosotros, tenemos un derecho a que se nos investigue en un tiempo razonable. El derecho clásico al plazo razonable, ¿no? Pero también tenemos un derecho a que se defina la situación en un tiempo también razonable, ¿no? La incertidumbre jurídica por largo tiempo no es algo que sea aceptable en un Estado de Derecho, ¿no? Pero también hay un tema de conveniencia administrativa. Es decir, también la exigencia de una prescripción es una conveniencia de la administración. Porque lo que se razona al poner un plazo de prescripción es está estableciendo que el infractor ya no ha vuelto a cometer otra infracción. Y ahí voy a plantearles algo que luego voy a retomar, que es el tema de las infracciones continuadas y las infracciones instantáneas, que es una diferencia que me parece que es más que importante para el tema de la prescripción, ¿no? Porque cuando uno habla de que una conducta o una infracción ha prescrito, una presunta infracción, pues no tenemos seguridad que ha habido infracción, todavía no está procesada ni sancionada, es porque no ha habido otra infracción posterior. Porque si hubiese habido una infracción posterior, esa sería la que estuviéramos analizando, no estaríamos analizando la antigua. Entonces, la lógica del legislador es eso, señor, esta infracción ya pasó tanto tiempo y este infractor no ha cometido una infracción nueva, que si no lo estarías indagando, entonces ya se autocorrigió. La sanción, ¿qué es lo que busca la sanción? Busca justamente que el infractor supuesto se convenza o deje de cometer la conducta infractora, el factor disuasivo que se le llama, ¿no? Es un factor represivo y disuasivo para la infracción. Entonces, si el infractor supuesto no ha vuelto a cometer una infracción, el plazo justamente pone fin a esa incertidumbre. Segundo aspecto de conveniencia administrativa, ¿no? Se asume, y eso el legislador, sobre todo en temas administrativos, lo tiene claro, es que hay un periodo de incertidumbre, en este caso por 2 años, hasta la apertura del proceso, en el cual todos no sabemos si ha habido infracción o no. El infractor presunto tampoco sabe. Tampoco tiene la seguridad, ¿no? Nosotros tampoco lo sabemos porque no lo hemos dilucidado. Entonces, y además, sobre todo en el caso de potestades disciplinarias, todos conviven en una misma función, ¿no? Entonces, la autoridad que fiscaliza y la autoridad fiscalizada conviven en un mismo entorno, y lo que se busca no es que se mantenga indefinidamente la incertidumbre, sino que haya un fenecimiento de seguridad jurídica y de convivencia dentro de las instituciones también, ¿no? La autoridad disciplinaria, si no ha dado relevancia a la conducta y no lo ha sancionado dentro del plazo legal, es porque se puede asumir que no es una infracción muy grave o tremendamente detectable, tan visible, porque se ha vencido el plazo y no lo ha abierto en la investigación. Entonces, hay razones que fundamentan, pero veamos cuáles son los efectos de la prescripción. Una vez que se vence el plazo de la prescripción, los efectos son varios los que se producen. El principal efecto es que se convierte o existe un estado de imposibilidad jurídica de poder sancionar. ¿Por qué existe la imposibilidad jurídica? Porque ya no se tiene la competencia. La competencia de sancionar justamente se acabó por el vencimiento del plazo de la prescripción. Entonces, el efecto natural de una prescripción es que la autoridad sancionadora, la autoridad disciplinaria en este caso, ya no tenga esa capacidad y de manera sobreviniente no va a poder sancionar, ¿no? Y preguntémonos, en la línea de lo que alguna vez uno puede pensar, ¿ese plazo de la prescripción favorece o no la impunidad? Que es algo que se suele mencionar normalmente. La mayoría, sobre todo de autores, lo que sostienen es que no, porque lo que está sucediendo es una función de pacificación. Se está pacificando, se está dando seguridad jurídica y se está eliminando una incertidumbre. Incertidumbre que existe porque no se ha procesado y no se ha investigado algo en el momento correspondiente. Y la idea es cerrar esa discusión o cerrar esa posibilidad. ¿Cuáles son las características de la prescripción? Ya voy entrando un poco ya más a la prescripción
la que tienen ustedes dentro de la autoridad disciplinaria, ¿no? La prescripción transforma una situación fáctica, o sea, la omisión de sancionar o la omisión de investigar, la omisión de abrir un procedimiento, establece esa situación fáctica, lo convierte en una situación jurídica. El facto que es la omisión se convierte en una situación jurídica y ya no se puede sancionar porque ya no se puede investigar, ya no se puede abrir un proceso porque lo que ha pasado es que se perdió la competencia. El plazo de prescripción afecta directamente a la competencia administrativa y si uno sanciona vencido el plazo es un acto ilegal, entonces fácilmente revertible, ¿no? Esta es una regla de fondo. La prescripción no es un tema de plazo, la caducidad es una regla de plazo, una regla de forma. La prescripción administrativa es una prescripción de fondo porque lo que ataca es la competencia misma, de la capacidad de sancionar. Le puso un límite a la capacidad de sancionar. Limita y permite establecer cuándo la competencia se ejerce de manera tardía y cuándo se ejerce de manera oportuna. En el caso del plazo que tenemos, si se ejerce dentro de los 2 años, es oportuno. Si está vencido los 2 años, ya es tardía. Y ya es extemporánea y sería imposible poder ejecutarla. Ojo que cuando hay prescripción de la capacidad de investigar o la capacidad de sancionar, no significa que la conducta del infractor o del presunto infractor sea correcta. La conducta puede seguir siendo tan ilegal como lo era, lo que pasa es que no tiene capacidad de sancionar el Estado. Lo cual significa que esa conducta que infringe el ordenamiento en la tesis de quien lo esté evaluando, podría generar, por ejemplo, alguna responsabilidad distinta a la responsabilidad administrativa, por ejemplo, una responsabilidad civil, un perjuicio económico, podría ser objeto de una persecución penal si es que hubiera una conducta que tipifique un ordenamiento penal, sí, porque la prescripción ataca solo la competencia administrativa, lo cual no es vedado que la autoridad pueda, si eso califica como una instancia, como una responsabilidad penal, canalizarlo por la vía penal, si califica por la vía administrativa, calificarlo por la vía civil, si es un perjuicio económico, digamos, puede exponerse cualquier otra medida correctiva que correspondiera frente a ese caso, ¿no? Lo que ha pasado es que la autoridad, por el transcurso del plazo, perdió la capacidad de sancionar, pero no significa que la conducta sea correcta. Si la autoridad llega al convencimiento de que es incorrecta, puede tomar otros mecanismos de reacción contra ese supuesto infractor para que sea otra la vía la que determine cuáles son las consecuencias jurídicas, ahora sí oportunas, que cabría determinar frente a este inspector y por esa consecuencia, ¿no? Y algo que me parece importante mencionar es que el diseño de la prescripción está sujeta siempre al principio de legalidad, ¿no? Y está sujeta al principio de legalidad porque desde la ley de procedimiento administrativo se ha establecido que las competencias sancionadoras de la administración sujetan al principio de legalidad. Ergo, en mi opinión, lo que corresponde a en la fijación del plazo, las causales de interrupción, las causales de suspensión, tienen que ser de índole legal y no formuladas por la propia autoridad sancionadora, porque sería, digamos, autorregularse. Y es algo que, en mi opinión, colisiona con el principio de legalidad que tienen las autoridades públicas en general. Entonces, este es un tema que me parece importante mencionarlo porque esto no es una situación disponible para la autoridad administrativa. Y cuando la autoridad administrativa pretende hacerlo, cae en el riesgo de que otra autoridad judicial, por vía de contencioso, por vía de amparo, por otro proceso, puede entender lo contrario y pueda significar que se menoscaba la autoridad administrativa habiendo realizado algo extemporáneamente. Aquí les presento alguna lista de plazos, ¿ya? Me parece importante cotejar, ¿ya? Porque, por ejemplo, normalmente en la teoría se asocia y se dice las faltas administrativas, o sea, la falta de los funcionarios públicos, ¿no?, son distintas a las penales, ¿no?, y por eso que tienen plazos distintos. Pero lo que sí se suele hacer es comparar con las faltas penales, porque se entiende que tienen cierta entidad,
Las faltas penales, inclusive en algunos países, las faltas penales como institución han desaparecido y se han pasado todos a ser infracciones administrativas en algunos ordenamientos. Y se suele mencionar que hay algún paralelismo. En el Perú, las faltas prescriben al año de cometidas. En el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la prescripción a partir de su comisión es 4 años. Era 5, se redujo 1 año a la modificatoria que se hizo hace unos años. La Ley Servir para los funcionarios públicos comprendidos en la Ley Servir establece que es de 3 años. Lo que tiene ahí es una diferencia. La Ley Servir dice que 3 años contados a partir de la comisión de la falta y 1 año a partir de que la entidad toma conocimiento de la infracción. La Ley Servir juega con un concepto distinto. Juega con la fecha de inicio, la hace jugar del conocimiento de la autoridad, que es una situación cuestionada en el derecho comparado porque es bastante incierto saber cuándo la autoridad tuvo conocimiento, no es algo que se pueda acreditar siempre. Entonces, por eso se trata siempre de decir cuál es la fecha de comisión de la acción. Pero lo que quería comparar es los plazos distintos. El legislador opta por un plazo distinto en cada caso. En el caso de la Ley de Carrera Judicial establece 2 años, ¿no?, de producido la infracción instantánea o de cesado la conducta en el caso de la infracción continuada, ¿no? Y ahí hago énfasis, luego voy a regresar con este tema de la infracción permanente, la infracción continuada y la infracción instantánea, porque me parece importante para definir el cómputo de plazos, ¿no? Pero el legislador es arbitrario. El legislador establece el plazo que considera en 1, 3, 4. Y si quisiéramos, por ejemplo, comparar con lo penal, parece extraño que en lo penal una conducta que es penalmente relevante, aunque se le llame falta, sea 1 año. Y algo que es administrativo, estamos hablando de 4 en la ley de procedimiento. Y en el tema disciplinario estamos hablando de 3. Y en el tema judicial estamos hablando de 2. ¿No? Finalmente es el legislador el que fija el plazo. No hay una uniformidad en cada ordenamiento. Acá hay algo que me parece importante mencionarles, porque en mi tesis, o la propuesta, que lo que estoy planteando es que en materia de prescripción, la norma que marca el paso es la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444. La 27444 establece una excepción en su regulación respecto a los plazos, porque en principio la Ley de Procedimiento regula la prescripción. Establece cómo funciona, cómo inicia, cómo transcurre, cómo acaba el plazo. Pero en cómo fija el plazo, la Ley de Procedimiento Administrativo no optó por poner un plazo único. Porque es sabido que cada una de las realidades que tienen las entidades públicas son distintas. Es distinto procesar una responsabilidad en servir, o es distinto procesar una responsabilidad en las Fuerzas Armadas, es distinto un proceso en la vía de los jueces o de los fiscales, o en el nivel de pesquería, o en el nivel de turismo, de tránsito municipal, son distintos. Entonces el legislador, en la única excepción que tiene el legislador, estableció esto, dijo que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. De ahí yo extraigo 2 conclusiones. 1, este es el caso en el cual se hace remisión a los sectores para que cada sector regule el tema. Pero ojo, leyes especiales. O sea, lo establece a través de la ley. No dice las normas, los reglamentos, las directivas, no es la ley. Siempre hablando del principio de legalidad, ¿no? Y dice, en caso que no hubiera un plazo establecido en determinado ámbito, la aplicación será de 4 años. Entonces, la ley de procedimiento en este punto marca una norma supletoria. Dice 4 años en defecto de norma de ley especial. Y es lo que sucede justamente en la realidad que me toca comentar ahora. La ley especial, la carrera judicial, tiene un plazo de 2 años y rige ese plazo. No rige el plazo de 4, sino el de 2, que es el plazo distinto que se ha establecido aquí. Pero aquí resalto el tema de leyes especiales. Este es el cómputo de plazo, ¿no? Ese es un tema que me parece, aquí sí nos vamos a detener un poquito más, porque creo que es importante por lo menos desentrañar el tema del cómputo de plazo. El cómputo de plazo tiene 3 momentos importantes: determinar cuándo inicia, determinar cómo transcurre, o sea, cómo se va computando los días, los meses, los años, según el caso, y finalmente cuándo llega a la conclusión. Y en el camino vamos a ver algún par de supuestos de si se puede suspender o se puede interrumpir.
y se puede reiniciar también. ¿Ya? La determinación del día inicial. ¿Cuándo se determina el día 1 del cómputo de plazo? En el derecho comparado, en la legislación comparada, hay hasta 4 opciones distintas, ¿no? Una es fincarlo desde la fecha del inicio de la investigación, que es el dato quizás más antiguo. En las regulaciones más antiguas solían eso, decir, la prescripción empieza a partir del inicio de la investigación. Eso en nuestro país fue rechazado porque la ley de procedimiento lo que opta es por decir, no, a partir de la fecha de la comisión de la infracción, que es lo más objetivo, lo que más se puede probar. No se puede determinar cuándo empezó la investigación o cuándo tomó conocimiento un funcionario, pero en el derecho comparado hay una opción que es desde el inicio de la investigación, hay otra opción que es que desde que la autoridad toma conocimiento, que es una de las opciones que toma la ley Servir para el caso de los empleados públicos en régimen Servir, desde que la autoridad pudo, o en otros casos, inclusive dice que desde la autoridad pudo tomar conocimiento, ni siquiera es cuando tomó, sino cuando pudo tomar conocimiento porque había un hecho notorio, público y lo podía haber analizado. Es una situación también insegura. Entonces, los legisladores no acogen ya esa figura en muchos casos. Y siempre se apunta en toda la línea por seguridad jurídica es desde que la conducta es constitutiva de infracción. Es cuando se produjo, o sea, cuando se consumó. Si hablamos en términos de iter criminis, es desde cuando se consumó la infracción. Eso es lo que es importante para efecto de inicio. Entonces, el plazo comienza a computarse desde el día en el cual se consuma la infracción. Sea cual fuera la infracción, se consume. Desde el día que la infracción se ha cometido, se ha consumado, en caso de infracciones instantáneas. O de efectos instantáneas con efectos permanentes. Que para efectos prácticos yo me quedaría con los efectos instantáneas. Porque esa disquisición teórica, académica que se hizo en la ley de procedimiento de infracciones instantáneas, permanentes, instantáneas, a secas, es bien alambicada en verdad. No es práctica, ¿no? Y es un ejercicio teórico en verdad, pero en la práctica juntémonos que es el momento de la infracción instantánea, ¿no? Y el otro supuesto son las infracciones que no son instantáneas, sino que son continuadas. Y es, en el caso de infracciones continuadas, es de que el último acto del infractor, de esa infracción. Desde el día en que cesó la conducta, el otro hito que tiene la legislación, y esto viene de la ley de procedimiento, complementando un poco la norma que tienen ustedes en la carrera judicial que habla solamente de instantáneas y permanentes, ¿no? Desde el día que cesó la conducta. Ahora bien, ahí tenemos un problema práctico, determinar cuándo es instantánea, cuándo es continuada, cuándo es permanente. No sé si es algo que les sea fácil hacer. Confieso que para mí es difícil, ¿no? Y es difícil porque existe toda una concepción teórica que hay que entender para poder encontrar cuál es la razón de ser de esto. ¿Ya? En la clase solemos poner 2 ejemplos que creo que son clarísimos en la teoría y en la práctica, pero después cuando llegamos a los casos concretos ya uno comienza a trastabillar cuando llevamos al caso concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice no voy a hablar temas disciplinarios, voy a hablar temas administrativos primero, ¿ya? Para poder dar una aproximación. Por ejemplo, si uno dice el caso de una persona que taló un árbol indebidamente o que en la floresta o en la selva mató a un animal sin permiso, ¿no? Y eso son sanciones de OEFA, sanciones de OSINFORM, etc. En esos casos donde se tala un árbol o se mata un animal, es clarísimo que es instantáneo. Se produjo en un solo momento, se consumó en un solo momento. No me interesa que este señor lo haya preconcebido 6 meses antes, haya planificado, haya escondido el cuerpo, haya quemado. Lo que es importante es la consumación. Cuando se confirmó el tipo legal de la infracción. Si es instantánea, este señor a partir de ahí comienza a computar su prescripción. Primer caso, instantáneo. Segundo caso, de continuada. En la definición de continuadas más o menos se define de esta manera. Se dice, la infracción continuada es aquella infracción que respondiendo a un solo propósito se consuma repetidamente en el tiempo
de conductas homogéneas que bien podrían ser procesadas una independientemente de la otra. Es decir, una persona comete la misma infracción repetidamente, pero lo que hace es responder todas a un solo propósito, a un solo objetivo a lo largo del tiempo. Puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en meses, puede ser hasta en años, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos en la universidad es una empresa que quiere hacer publicidad engañosa, quiere engañar a los consumidores, quiere decir que su producto cura determinada enfermedad, ¿no? Y no cura nada, simplemente quiere engañar a la gente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace? Organiza una campaña publicitaria, ¿no? Por periódico, por radio, por televisión, contrata youtubers, lo pone en página web, etc., ¿no? Y comienza a hacer una campaña publicitaria de su producto. Y esa campaña no dura 2 días, no dura 3 días, dura un mes, dura un año, hasta que alguien investiga y dice, no, esto es mentira, esto no tiene esa calidad, lo que dice. Entonces, esa es una infracción continuada, porque obedeció a un solo propósito, engañar al consumidor, y realizó varias conductas iguales, idénticas. Puede haber cambiado un poquito, una puede ser en plataforma de redes, otra en plataforma de televisión, otra en periódicos, pero es lo mismo, engañó a la gente. Entonces, si uno analiza eso de la perspectiva de infracción permanente o continuada para fines de prescripción, a la conclusión que tenemos que llegar es que eso es una infracción continuada y no prescribe hasta que no se dé el último acto de ese ánimo de engañar al público. Si esta campaña publicitaria se dio a lo largo de años, no va a prescribir, porque no han transcurrido el tiempo, ¿no? Va a prescribir a partir del último acto establecido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de la infracción continuada? La lógica en verdad es favorecer a la administración, porque si fuéramos bajo el esquema de infracción instantánea, lo que tendría que hacer la administración es abrir tantos procedimientos sancionadores como policía encuentre en el mundo, ¿no? Entonces, eso sería inmanejable. Entonces, lo que se le permite a la administración es decir, señores, no, si eso solo obedece a un solo propósito y son conductas repetidas en el tiempo, sistemáticamente de un solo producto, entonces no computa en contra tuya el plazo. El plazo computa al final, desde que cesa la conducta. Entonces, ahora, yo hice algunos ejercicios, sobre todo con las faltas que ustedes tienen de los jueces. Por ejemplo, hay algunas que se prestan a decir que son instantáneas, ¿no? Por ahí el tema de salir del despacho sin autorización, por ejemplo, eso es un tema instantáneo, salió una vez. Pero, por ejemplo, había otra que decía, disculpen que me olvidé el texto que tenía anotado, así que tuve que pedir uno aquí que me lo impriman, por favor, si estoy un poco huérfano de papel. Pero hay una infracción que menciona algo así como que el juez o la autoridad casi como que dupletee, trabaja en otro sitio, ¿no? Que no se dedique, sino que ejerza la profesión en otro sitio. No me acuerdo exactamente cuál es la tipificación, si me ayudan con eso sería excelente. Que está entre las faltas graves, me parece. Dice, claro, el 48, dice muy graves. Dice, desempeñar simultáneamente a la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos remunerados o prestar cualquier clase de servicios profesionales remunerados. Y cuando lo leí, dije, este es un ejemplo clásico para infracción continuada. ¿Cuándo este señor comienza a aplicar la prescripción? El día que cesa su otra actividad. Si él está como juez y está haciendo una actividad de locador de servicios en un cinto, prestando servicios a un privado, etcétera, no va a poder decir él, yo empecé hace 2 años, ¿eh? Ese es un solo propósito, se suma conductas seguidas en el tiempo, muy parecidas todas, pueden ser de repente distintos clientes, distintos proveedores, pero es lo mismo, es la repetición de lo indebido. Si el día que logra acreditar cuándo cesó, ahí empezará a contarse cuándo comenzó a prescribir. Entonces, el cómputo de plazo de determinación del día inicial es importante definir el hecho de si es una infracción instantánea o permanente, más allá del plazo mismo, porque tienen forma de cómputo distintos. Entonces, un supuesto era la infracción instantánea, el otro era la infracción continuada, y en las infracciones permanentes, que tiene también este ejercicio que se hizo en la ley de procedimiento de definir cosas teóricas, tiene el mismo tratamiento que la continuada. O sea, para fines prácticos es igual que la continuada.
sino que la distinción entre el permanente, eso es lo que se dice, es que el permanente tiene un efecto perpetuo en el tiempo. La contaminación ambiental. Contaminaste el río, eso es irreversible. O sea, no puedes decir, no, mira, lo vertí aquí y se acabó, ya comienzas a prescribirme desde que lo vertí. No, su efecto es permanente. Has hecho una actividad que es conducta que ha continuado en el tiempo y con un efecto permanente. Entonces, aquí, el día que si pudiera cesar esa conducta, a partir de ahí podría comenzar a tratar de prescribir tu día 1 de la prescripción. Entonces, el siguiente punto era el transcurso del plazo. ¿Ya? El plazo se computa de fecha a fecha. Es decir, si se cometió la infracción, se cometió la infracción el 15 de junio del 2015, prescribirá el 15 de julio del 2017. 2 años. ¿No? De fecha a fecha. No hay, obviamente es algo que no es cómputo de día a día, sino de la fecha a la fecha directamente, en automático, ¿no? Y este plazo se computa, obviamente, como les digo, si es infracción continuada, instantánea o permanente, se computa de manera distinta. Pero el transcurso es de fecha a fecha, de enero a enero, febrero a febrero, etc. Aquí hay un primer tema que me gustaría mencionar, porque también creo que es parte de lo que tienen que ustedes discutir o conversar. El tema de la suspensión del plazo. Ahí yo creo que prefiero que la norma hable más que yo hable. El artículo 252 de la Ley de Procedimiento, que es la que yo les digo que regula la prescripción para todas las entidades públicas en todas sus atribuciones, dice que el cómputo de plazo de prescripción solo se suspende, y ahí me permitió resaltar el solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador, a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de la infracción que le sean imputados a título de cargo, de acuerdo con lo establecido en el 255, inciso 3. Le resalto el solo. Entonces, ahí yo saco 2 consecuencias medianamente rápidas. Una es si dice solo, no hay otra, salvo que se modifica la norma, ¿no? Y segundo, tampoco podemos crear por vía subalterna interpretaciones que suspendan plazos si la norma no es expresa y no es para nosotros, ¿no? Una de las cosas que me comentaban es que creo que se había trabajado el tema de la suspensión de plazo que se dio en el COVID. Yo lo revisé y de verdad no comparto la idea. Estoy más cercano a la posición que tiene el Tribunal Constitucional, en algunos casos que ha resuelto, donde establece que ese tema es para los plazos de los procedimientos civiles con los ciudadanos, no para los procedimientos de la propia autoridad para sancionar, no para prescribir. Entonces, ahí, en mi opinión, creo que también un argumento adicional es este tema de la Ley de Procedimiento, que establece una sola causal de interrupción, de suspensión, no de interrupción, sino de suspensión de plazo. Ahí hay algo que me llama la atención y que creo que obviamente tengo un desconocimiento grande de lo que es la realidad de la autoridad y su regulación, pero me llamó la atención que en el tema de la suspensión, voy a tratar de poner el tema de suspensión, algo que no viene de la ley de la carrera judicial, sino viene en el reglamento que se aprobó, donde aparecen 2 plazos de prescripción. Uno que es el que acaba con el inicio del procedimiento investigativo, y después dice, iniciado el procedimiento investigativo, tenemos 4 años para poder prescribir. Esa es una fórmula típica, en verdad, porque ahí habrían 2 plazos de prescripción sucesivos en el tiempo. La Ley de Procedimiento y los restos de ordenamientos no tienen 2 plazos de prescripción, es uno solo. Y lo que establece la norma es que cuando se notifica el cargo, se suspende el plazo y ese plazo queda latente en tanto el procedimiento siga, la investigación siga, obviamente con dinámica, ¿no? Porque lo que establece la ley establece una regla que es esta, que establece la reanudación del plazo de prescripción. Es decir, si la autoridad interrumpe el plazo, y tiene lógica porque comunica un cargo, una imputación de cargos, ese plazo se suspende. Ojo, no se interrumpe, se suspende. Y entonces cuando dice se suspende, en algún momento tiene que reiniciarse, ¿no? Entonces, si la autoridad prosigue el procedimiento, digamos, con algún nivel de dinámica, el procedimiento debería acabar en algún momento, ¿no? Pero la ley de procedimiento tiene una pequeña presión al funcionario. Creo que más que mediana, más que pequeña, mediana presión. Le dice al funcionario, tú que ya abriste el procedimiento y ya enviaste el cargo, no vuelvas a tener otra suspensión de plazo mayor a 25 días.
Es decir, durante tu trámite no vuelvas a suspender el expediente, o sea, no vuelvas a tener inercia u omisión más de 25 días. Porque si incurres en eso, pues la norma dice es que si se vuelve a paralizar por 25 días continuados sin culpa del administrado, o sea, si el investigado hace maniobras maliciosas, si hace dilación, ahí no pasa nada. No afecta la prescripción, ¿ya? Pero si se logra nuevamente paralizar el proceso por nuestra omisión como instructores, automáticamente el plazo se comienza a recuperar. Y esos 2 años que estaban corriendo, que se suspendieron al año, comienza a reiniciarse automáticamente el saldo del año que faltaba. Entonces, la lógica es, si lo interrumpimos con la apertura del cargo, ya no lo podemos dilatar ni frenar nuevamente, porque si caemos en el freno, se vuelve a reactivar el plazo por el saldo que faltaba. Entonces, esa regla no es la que tienen en el reglamento. Entonces, ahí me hago una pregunta, ojalá que no suceda, pero cuando se aplique esa situación, no sé cuál sea el razonamiento que tenga un juez, probablemente un amparo o un contencioso, si aplica la norma del reglamento o aplica la ley de procedimiento administrativo, que tiene una regla bastante inversa. Entonces, mi opinión, quizás de fuera, es que pudieran decirle probablemente que deberían haberse acogido a lo que dice la ley de procedimiento administrativo, que es la regla general para todos los procedimientos sancionadores disciplinarios del Estado. Y que también en la ley Servit tiene el mismo esquema. Entonces, ahí creo que hay un tema que me gustaría que lo validen, lo valoren. En todo caso, siempre mejor tener una norma legal o tengan una norma con rango de ley en algún momento para que les refuerce la posición y no tengan un riesgo ahí en esta situación, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que recupere el plazo de prescripción en el saldo que había, ¿no? En el tema del término de plazo, el plazo es fatal. El día que se vence, si es el 15 de enero y 2 años, es el 15 de enero, 2 años después, es automático. No necesita requerimiento, no necesita percibimiento, nada. Opera y feneció. No hay. Y si nadie le avisó, le ejercerán de una competencia de manera tardía. Si el ciudadano tampoco se da cuenta, probablemente no significa que lo esté convalidando, sino ya venció. Por mandato legal, feneció la competencia sancionatoria, ¿no? Y lo que es lo que necesita para que no prescriba es que a esa fecha, sea los 2 años, ya haya una sanción impuesta. O sea, una resolución de imposición de sanción presentada, notificada al administrado, ¿no? ¿Cómo se logra la declaración de la prescripción? Como está en su propio reglamento, de oficio, porque la autoridad compulsa plazos y lo declara, o será el ciudadano el que a través de una excepción plantee ese mecanismo para defenderse de un posible procedimiento injusto todavía, ¿no? Entonces, inclusive la prescripción coopera en caso que haya recurso de apelación. O sea, si está en una primera instancia sancionado y está yéndose a segunda instancia de apelación y incurre estos 25 días de omisión nuevamente, se vuelve a reactivar el plazo también. Entonces, mientras esté el procedimiento en trámite y no sea fenecido, es posible que haya esta reanudación del plazo, ¿no? Entonces, en mi opinión, habría que tener cuidado con esa regla de la ley. Un par de cositas finales, porque creo que estoy con el tiempo ya justo. Un problema, algo que me plantearon y también me parece importante tenerlo claro. Me preguntaron, ¿en todo caso de prescripción hay responsabilidad de los funcionarios a cargo del caso? La respuesta es no. No hay responsabilidad en todos los casos, ¿ya? La responsabilidad se da en caso que esa omisión, esa inercia, esa dilación se haya debido a negligencia o a dolo. Puede ser circunstancia. Hay muchas entidades que tienen problemas de sobrecarga de trabajo, poca capacidad de organización, etc. Si es un tema estructural, no genera responsabilidad necesariamente. La ley de procedimiento, específicamente en el artículo 252, justamente en el tema de prescripción, dice: en caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se haya producido situaciones de negligencia. Entonces, no es que, en algunas entidades públicas se ha visto que existe una mala práctica de decir, hubo prescripción, vayan a investigar. No. La idea es, hubo prescripción, advierto que hay negligencia, ahí inicia una investigación. Entonces,
tiene que haber acreditación de negligencia para que esto funcione la investigación. La investigación no es un automático, no es simplemente prescribo, investigación. Hay casos que prescriben por diversas razones que son no imputables a la persona, no imputables al instructor. Y finalmente quería compartir con ustedes algo que ya me parece, no es tan teórico, sino un poco de la práctica. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Sí? A ver, un tema de la práctica. ¿Sí? Sí. En algún momento de mi vida fui funcionario público también. Trabajé en la Contraloría y también tenía el problema de prescripción de casos, ¿no? Entonces, siempre recordábamos y hacíamos nosotros algunas prácticas, tipo buenas prácticas para evitar las prescripciones, ¿no? Y justo cuando preparaba la charla comencé a recordar un poco lo que tenía en aquella época, los condensé y algunas cosas le agregué de la experiencia y algunas reglas prácticas que podían funcionar para evitar prescripciones. Una primera regla de oro es identificar la prescripción desde el inicio. El mismo día que inicia una investigación, pongan claro cuál es la fecha de prescripción, no cuando abran el expediente. Cuando le llega una información que tiene algún nivel de severitud para investigar, ¿cuándo se cometió? ¿Es infracción continuada? ¿Es infracción permanente? ¿Es infracción instantánea? Ahí pueden poner ustedes la fecha y decir, señor, esto vence, no sé, en 6 meses. Ya, luz roja, algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, el primer tema que es una práctica que teníamos en Contraloría es no atender los expedientes conforme llegan, atender conforme van prescribiendo. O sea, poner la prescripción por delante. Ese es el elemento que queríamos tener para ver qué resuelvo primero y qué resuelvo después, ¿no? Segundo, hacer notar la fecha de prescripción del caso a todo el equipo. O sea, no guardármela yo, no ponerlo en el expediente en físico, en un POSIT, sino es todos alerta, este es el prioritario. Este es el que va a prescribir porque ya tengo la información, porque la información de derecho lo tenemos, eso del inicio. Ya sé, ¿y cuándo lo puedo cortar el plazo? Con la apertura del procedimiento. Entonces, eso me da cierta margen para decir cuánto tiempo tengo para investigar. Tengo que investigar que 6 meses, 1 año, 2 meses, 1 día. Ahí veo mi prescripción. Atender los casos en función de la proximidad de la fecha de prescripción, no por su orden, no por orden de llegada. Porque me puede llegar hoy día la que prescribe entre 2 años y ayer tenía la que prescribe pasado mañana. Entonces, reordeno mi prioridad. Otra cosa que nos sucedía cuando recibíamos era que recibíamos, no sé si sucedía con ustedes, pero recibíamos denuncias de cualquier tipo, de cualquier peso, sin ninguna información, y más perdía tiempo yo haciendo el papel de denunciante para poder controlar la información y poder construir el caso. Entonces, eso sí es un tema de práctica de gestión, pero es tratar de tener denuncias de calidad para que el denunciante no me traslade a mí el problema. Porque a veces sucedía, le digo por mi experiencia en Contraloría, que nos trasladaban la noticia criminis, así en un papel con 4 datos, tu problema es, y me prescribí en mi cancha. Y yo era el que tenía que adivinar o correr cuando no tenía ni siquiera información, ¿no? Entonces, tratar de tener denuncias de calidad para ver si es que merece, entonces lo abro de una vez y corto el plazo y ya tengo un procedimiento para investigar. Abrir el procedimiento con información suficiente, ¿ya? Con información suficiente, y mientras menos cargos, mejor, ¿ya? A veces sucede que en una sola investigación abrimos por 4 infracciones o por 15 personas, cada uno prescribe en distinto momento, cada uno tiene infracciones continuadas, permanente, todo mezclado en un solo expediente, entonces se me comienza a desordenar el caso en el camino. Entonces, lo que hacíamos nosotros era tratar de abrir expedientes uno a uno. Si esta persona, esta infracción, este es un caso, la prescripción es esta, perfecto, la tengo individualizada, la puedo controlar. Cuando abro así en sábana, en abanico, en solidaridad, puede pasar cualquier cosa. Entonces me va a descontrolar el expediente en algún lado. Entonces tratamos siempre de abrir el procedimiento disciplinario con infracción, en ese caso en las auditorías, no disciplinarios, sino los procedimientos era con información suficiente y lo más aislado posible, singularizado los casos. Y no abrir para investigar, ¿no? Porque si me pongo a abrir para investigar adentro, se me vence el plazo. Otra cosa que también era, también teníamos claro, era cerrar los procedimientos de investigación o procedimiento de autoría cuando no tenga mérito la investigación.
nos pasaba, probablemente no les sucede a ustedes, pero sucede que era muy fácil abrir una investigación y era muy difícil cerrarla, porque mucha gente no se atrevía a cerrarlo. Y decía, si hay algo más, y si pasó algo que no vi, entonces ¿por qué lo voy a resolver? ¿Para qué lo voy a cerrar? Mejor que pase a otro y lo mantengo ahí vivo por mucho tiempo. Entonces, a veces algunos sostenían, no, más fácil porque después viene otro y lo va a asumir. Pero después cuando venía el otro indagaba, no, ya prescribió en tu cancha, y tuviste problemas. Entonces, a ver, si se tiene un caso claro, independiente, no hay nada, no hay mérito, entonces archiven. Preferible es archivarlo por el propio mérito insuficiente del caso que tener abierto permanentemente que prescriba, porque la prescripción, como suele en la práctica, casi jala una responsabilidad en automático, ¿no? Otra idea que teníamos era, una vez que se abre el expediente, actualizar esa fecha de vencimiento. Acuérdense que la fecha de vencimiento está desde los hechos, pero la corté con el inicio del procedimiento. Entonces, una vez que corté con el inicio del procedimiento, me vuelve a surgir una nueva fecha de prescripción. Entonces, actualizar esa nueva fecha de prescripción también para saber cómo va. Obviamente, bajo la tesis que les planteo de la ley de procedimiento, tratar de nunca incurrir en ese tema de los 25 días de omisión, porque si no se reactiva el plazo. Al día 24, al día 21, alguna actuación para poder evitar, digamos, que se reinicie en nuestra contra el proceso. Algo que también teníamos en la institución era, acudíamos a veces a interpretaciones creativas, antojadizas o directivas internas para regular el tema. Y bueno, salvábamos el caso de inmediato, pero después cuando nos controvertían o nos llevaban un amparo, perdíamos el caso porque habíamos hecho algo que no funcionaba en la práctica. Me engañaba tratando de hacer una regulación propia que va contra las normas, ¿no? Y obviamente dejar en evidencia cada vez que uno encuentra que el infractor, en este caso el investigado, genera maniobras dilatorias. Porque normalmente sucede que en este investigado va a querer ganar a la prescripción, entonces lo que va a generar es dilatar, cambiar abogado, cambiar cita, pedir fecha, reprogramar cosas, ¿no? Entonces, dejar evidencia, mala fe, comportamiento de mala fe, documentar en el expediente, para que después sea difícil que esta misma persona diga prescribió. Sí, prescribió, pero si tú te has comportado de mala fe en todo el proceso, tú has dilatado este caso, no te puede. La prescripción siempre es de buena fe, no es de mala fe. Entonces, eso era otra cosa que también siempre teníamos en cuenta. Cuando había mala fe de la parte, se documentaba y se requería y se instalaba en el expediente la actuación de mala fe para justamente tratar de evitar que después se invoque su inocencia o su buena fe a partir de la prescripción. Finalmente, como conclusión, la institución de la prescripción es una atribución del Estado en diversas entidades públicas que, en mi opinión, está sujeta al principio de legalidad y se regula por normas con rango de ley, ¿no? La fijación del cómputo de plazo, las causales de suspensión, la reanudación y la terminación solo pueden estar establecidos por normas con rango de ley, en mi opinión. Y por vía reglamentaria solo se puede precisar, detallar, explicar mejor, pero no ignorar las reglas que están en la ley, por un principio de jerarquía simple, ¿no? De normas. Entonces, les agradezco su atención. Muchas gracias.